Aleluya, gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Feliz tarde para todos. ¿Por qué no se pone de pie y le brinda ese aplauso al Señor Jesucristo? En agradecimiento por todo lo que hemos recibido hasta esta hora. Dios nos ha hablado de una manera extraordinaria. Nos ha ministrado a través de cada alabanza. Dele ese aplauso a Él en agradecimiento. Dios ha sido bueno, demasiado bueno. Y aprovecha que estás de pie y saluda a 2, 3 hermanos y dile: me alegra verte. Dile: saluda a alguien. Saluda a alguien esta tarde. Conoce a alguien. Aleluya. Pueden ponerse cómodos. Bendiciones para todos. Una de las cosas que más deseamos como ministros, como líderes y siervos en el reino de Dios, es ver la iglesia crecer. ¿Cuántos quieren ver la iglesia crecer? Es una de las cosas que más nos apasiona, ver el reino de Dios crecer aquí en la tierra. Esa es nuestra pasión. Que muchas almas conozcan el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que muchas almas puedan ser bautizadas en ese glorioso nombre. Y que su palabra pueda llegar, como dijo el mismo Señor, hasta lo último de la tierra. Y es indudable que para ello hay que usar diversas estrategias que sean efectivas en el cumplimiento de esta misión. Y hoy estamos muy contentos, muy emocionados, porque vamos a hablar del crecimiento de la iglesia basado en los grupos, basado en grupos pequeños o células o grupos de amistad. En diferentes lugares le llaman de diferentes formas, en oikos, grupos de crecimiento. Pero hoy vamos a hablar específicamente del crecimiento de la iglesia, porque repito una vez más, queremos que nuestra iglesia crezca. Y va a ser basado, vamos a hablar o vamos a tener esta conversación basado en grupos pequeños o células. Y para ello queremos presentar a un varón de Dios desde Maxatlán, México. Y hablando de su formación académica, el varón de Dios que vamos a presentar es graduado en biología pesquera, tiene una maestría en liderazgo misionero. Su familia tiene una trayectoria de muchos años de servicio en la iglesia, ya que su padre fue obispo en Maxatlán, Sinaloa, y su madre fue una gran ayuda y apoyo. Está casado con la hermana Bexel Ledesma, la cual es psicólogo, y Dios le ha regalado a ellos 2 hermosos hijos. Su experiencia como evangelista global le ha permitido trabajar en aproximadamente 19 países, incluyendo el país del Vaticano, donde comenzaron una obra del nombre del Señor Jesucristo. Ha tenido la oportunidad de apoyar poco más de 12 organizaciones del nombre, dando mentoría a líderes de iglesias en su crecimiento. Actualmente está trabajando en abrir 4 nuevas iglesias este año, y su pasión es ser una herramienta de crecimiento para ayudar a pastores que quieren engrandecer el reino de Dios. Con un fuerte aplauso vamos a recibir al evangelista Salvador Páez desde Maxatlán, Sinaloa, del país de México. Nos honra su presencia en este lugar. Bienvenido, siervo de Dios, bienvenido. Puede ponerse cómodo. Estamos, repito, emocionados, contentos, ya que vamos a conversar, vamos a hablar unos minutos acerca de lo más importante, que es el crecimiento de la iglesia. Bien, siervo de Dios, hermano Salvador, para comenzar, unas palabras de saludo a todos los presentes. Antes que todo, a Dios sea la gloria, porque Él es el que nos tiene acá. Y entendí en una ocasión para qué nací. Andaba un poco despistado en la vida, tratando de realizar un sueño personal, siendo hijo de pastor, siendo hijo de plantador, siendo hijo de hombres de Dios que formaron varias congregaciones. Yo traía un deseo diferente, pero
el Señor tuvo misericordia de mí y tuve que cambiar las redes de pesca por las redes del Evangelio. Y aquí estamos para la gloria de Dios. Aleluya. Nos sentimos muy honrados de que este siervo de Dios nos acompañe esta tarde. Y quién mejor que él, ha sido de una gran bendición para nuestra iglesia. Lo hemos tenido, si no me equivoco, creo que en 2 o 3 ocasiones con nosotros. 3 ocasiones en nuestra conferencia 300 dedicada al crecimiento celular, y ha sido una tremenda bendición. Bien, como el tiempo corre, hermano Salvador, y quisiéramos comenzar por lo básico, ¿sí? Lo que quizás se sobreentiende sobre este tema. Pero esta pregunta está motivada a que muchos pastores todavía creen que el sistema celular o el sistema de trabajo en grupos es algo de otras organizaciones, es algo que no es de nosotros, sin entender, bueno, que es 100% apostólico. Pero en sus labios quisiéramos oír por qué la iglesia apostólica del nombre de Jesús deberíamos trabajar con grupos o células. Porque es nuestro origen, porque es nuestra esencia, porque nuestro Señor Jesús a eso vino a la tierra, y en una casa restauró lo que se había perdido. En la casa de Zaqueo, un hombre publicano, mientras la gente lo criticaba porque había entrado en esa casa, el Señor dijo: por cuanto tú también eres hijo de Abraham, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y ahí él dijo: he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y cuál era esa promesa de Abraham? Abraham, sal de tu tierra, capítulo 12 de Génesis, del verso 1 al 3. Sal de tu tierra a una tierra que yo te mostraré. Y empezó a darle 7 promesas. Engrandeceré tu nombre, serás bendición. Al que te bendijere, bendeciré. Al que te maldijere. Y la última promesa fue: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Dónde están los matrimonios destruidos? En las casas. ¿Dónde están los hijos sufriendo? En las casas. ¿Dónde están los problemas sociales? En las casas. ¿Por qué razón? Porque desde que Dios hizo al hombre, le dijo a Adán: Adán, tú y tu mujer van a ser ahora uno solo. Y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Por qué está este mundo tratando de desmembrar el núcleo familiar? Porque ahí está la bendición. Porque esa institución la instituyó Jesús. Y cuando Él vino a la tierra, sanó en las casas, levantó paralíticos, como lo predicaba el pastor Valencia ayer, en las casas, restauró lo que se había perdido en las casas, levantó muertos en las casas. En la casa de Jairo, cuando fue a buscar al maestro, le preguntó: ¿puedes ir a mi casa? Mi hija está atormentada y está a punto de morir. Y la gente llegó y le dijo: Jairo, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Pero como Jesús escucha, le dijo: Jairo, solamente ten fe. Y en su casa la levantó. ¿Cuántos testimonios tenemos de Jesús hablando de ese modelo? Y se lo dejo de tarea porque el tiempo corre. Mateo capítulo 10. Está claro cómo el Señor dice que a los 12 que tomó como discípulos, los llamó, los autorizó, los envió y les dijo: vamos a conquistar ciudades y aldeas. Por eso Jesús recorría ciudades y aldeas. Por eso llegó Jesús a Valencia, porque Él está interesado en conquistar esta tierra. Por eso llegó Jesús a Venezuela, porque Él está determinado a conquistar Venezuela. Pero dice ahí en ese mismo capítulo, es muy grande la información, pero dice ahí: cuando lleguen a una ciudad o a una aldea, encuentren una casa. Si la casa fuere digna, saludad.
y si esa casa es digna, mi paz vendrá sobre ellos. Si no fuere digna, mi paz regresará a vosotros. Entonces, en las casas es la médula que Jesús usó para el crecimiento. Por eso y por muchas cosas más, son las casas el lugar donde tenemos que conquistar. Hay que ir a las casas. Hay que ir a las casas. Ahora, entendiendo que ese es, lo llamaría yo, el ADN de la iglesia. La iglesia primitiva la vemos yendo a las casas, predicando en las casas. Entendiendo que ese es el ADN de la iglesia apostólica, pregunto, ¿cuál sería la razón por la que muchas iglesias hoy en día comienzan a hacer el trabajo en las casas, llamémoslo células, grupos, pero al transcurrir un tiempo desisten de este trabajo, puesto que es el modelo bíblico, el modelo apostólico? ¿Por qué se desiste en casos muy rápidos, en casos en meses, en años, pero desisten de seguir el modelo bíblico? Porque todos queremos el éxito, pero muy pocos estamos dispuestos a pagar el proceso. Estamos acostumbrados a que esta sociedad todo nos lo da rápido. Estamos acostumbrados ahora que la mujer, en vez de que nos haga un caldo, nos meta la comida al microondas. Estamos acostumbrados, en vez de usar la olla y darle vueltas al maíz para hacer palomitas, en unos segundos tenemos las palomitas de maíz. Y todo lo queremos rápido. Y también estamos acostumbrados a añorar lo que otro tiene, a añorar lo que otro está disfrutando. Y si yo tuviera lo que tiene el otro, e intentamos hacer lo que tiene el otro y desistimos. ¿Por qué? Porque nadie te va a platicar cómo se torea el toro hasta que te metes al ruedo. Y mucho pastor dice: hoy allá están creciendo y lo están haciendo con células, y empiezan a abrir células, pero no sabe que antes de abrir células tenemos que formar un ejército, porque así lo declaró el sabio Salomón. La iglesia es una que tiene que estar en orden como un ejército, y por eso antes de abrir casas tenemos que formar soldados de Jesucristo. Antes de abrir casas tenemos que hacer discípulos de Cristo que sepan. ¿Cuántos discípulos abandonaron a Jesús? Juan capítulo 17 dice: Padre, los que me diste aquí están. Solo el hijo de la perdición se fue para que se cumpliesen las escrituras. ¿Cómo terminaron los discípulos de Jesús? Muriendo por la causa del maestro. Pastores que no quieren pagar el precio del discipulado. Me voy a retractar un poquito de lo que dije. Pastores que no les enseñaron a ser discípulos no pueden hacer discípulos. Vamos dejándolo ahí. Yo quería que siguiera. Entonces, perseverancia es una de las claves principales. Este camino, el camino de Cristo, es de perseverar. ¿Hasta qué? El que perseverara hasta el fin, este será salvo. Tristemente oímos decir: no, es que no da resultados. Pero nos damos cuenta, en la poca experiencia y lo que usted nos enseña, que ha faltado perseverancia. Amén. Ha faltado mucha perseverancia. Ahora, mira, voy a agregar algo ahí. Adelante, pastor. Precisamente, vas a ir a Venezuela. No, no vayas. Hay cuarentena. Bla, 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 bla. Me mandaron a Roma. Y lo único que hizo el obispo presidente internacional fue levantar su teléfono y me dijo: Salvador, te mando a Roma en el nombre de Jesús. Fue todo. Coordina el boleto con el secretario de misiones. Hablé con el secretario de misiones, llegué a Roma. Antes de llegar a Roma, hubieras oído, Joel, cuántas voces me dijeron: no vayas, es la cuna del catolicismo,
ahí no va a prosperar el evangelio, Pero yo nomás oí, te mando a Roma en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Cuando yo llegué a Roma, antes de cualquier cosa, le dije al pastor Alfieri: pastor, lléveme al monte más alto de Roma. Subimos a las 5 de la mañana ese día. Y cuando estábamos allá en la cima, lo único que le pedí a Dios es: Señor, dime cuál es tu estrategia para conquistar este territorio. Porque si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Muchos de los errores de los pastores es querer cumplir sus sueños, realizar sus metas. Tengo que parar porque cuando esta bestia suelta la lengua. Y el Señor me habló allá arriba y me dijo: vamos a abrir una célula en el sur de Roma, una célula en el centro de Roma y una célula en el norte, a 300 metros del Vaticano. Y como Él manda, yo obedezco. Y así lo hicimos. Pero cuando tú oyes esas voces, hey, ya lo intentó fulano y no le funcionó, ¿por qué lo vas a hacer tú? Tenemos que regresar al origen y ver cómo Jesús trabajó y seguir al maestro antes de cualquier otra cosa. En el manual está todo lo que se requiere en el manual de vida y está tan claro y específico, ¿no?, para el crecimiento de la iglesia. Ahora bien, oímos de muchos pastores, amigos, conocidos, que desean hacer esa transición de una iglesia como comúnmente llamamos tradicional, es decir, que no trabaja con el sistema celular, y desean trabajar con células, desean hacer la transición del sistema tradicional, por llamarlo de alguna manera, a una iglesia celular. ¿Podría darnos algunas claves para poder hacer esa transición para aquellos que aún no trabajan con células, pero tienen el deseo, quizás entienden la visión y saben que es el modelo bíblico y el modelo correcto, pero no saben por qué punto comenzar y cómo ir haciendo la transición a una iglesia celular? Primero le aconsejaría a los pastores, y esto me hicieron esta pregunta hace años atrás, el encargado de una organización, la máxima autoridad, y me dijo: ¿qué ocupas para que un pastor te solicite y tú le ayudes? Él esperaba que yo le dijera tantos miles, tanto dinero. Le dije: nomás ocupo que sea humilde y que sea obediente. De lo demás, le digo, le podemos transferir lo que de gracia hemos recibido. ¿Por qué? Porque como ustedes lo escucharon, yo nací en un hogar cristiano donde mis padres, cuando yo nazco, ellos eran encargados de una obra, pero después los hicieron pastores, luego después fue anciano de ese sector, luego fue parte de la directiva distrital, luego fue obispo, y yo me formé ahí en ese hogar. Y yo veía en mi padre y lo escuchaba a veces orando, frustrado, de cómo él quería crecer, pero aunque él siempre tuvo, en aquel tiempo él le llamaba estudios bíblicos en hogares. Yo recuerdo que yo lo escuchaba orar y a veces lo veía frustrado porque los números no salían como él quería. Entonces, una iglesia tradicional, para poder transicionar, primero tiene que ir con aquel que ya va avanzado. Qué bueno. Y decir: sabes que con mucha humildad necesito que me digas cómo estás trabajando. Número uno. Y número dos, después de escucharlo y él le da algunas tips,
formas, obedezca. No quiera empezar a encontrar el hilo negro que ya se descubrió. Y empezar primero a empaparse. Esta es la forma de transicionar. Me empapo de lo que voy a hacer, pregunto, indago, pero no vaya con aquel que no, por favor, con aquel que ya fracasó. ¿O sabe qué? Mejor sí, vaya y pregúntele lo que hizo para que usted no lo cometa. Y vaya con los que van adelante, con mucha humildad, y dígale: yo también quiero crecer. ¿Qué estás haciendo? Y ya que uno entienda como cabeza, ¿por qué? Porque el cuerpo va a donde va la cabeza. Pero la cabeza primero tiene que entender y tiene que transicionar su mente. Si yo como pastor quiero llevar a la iglesia a una transición y yo mismo no transiciono, no lo voy a lograr. El profeta dijo: tal es el sacerdocio, tal es el pueblo. Entonces el pastor que quiere transicionar tiene que entender que el modelo tradicional ya no es funcional. No hay un galardón a la arepa en el cielo. Los galardones son para aquellos que ganan al perdido. Y la misión de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión de la iglesia. Y si yo como pastor eso no me cabe en la cabeza, entonces como pastor que soy bueno para cantar, voy a tener buenos adoradores. Como pastor que soy bueno para predicar, voy a tener buenos predicadores. Si soy bueno para orar, voy a tener buenos oradores. Pero Dios no me mandó a eso. Dígalo. Voy a parar. Termine la idea, varón de Dios. Dios nos mandó a establecer su reino. Y este reino es muy diferente al reino terrenal. El primer mensaje de Jesucristo en la tierra fue: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces la iglesia lo único que necesita para transicionar es apegarte a los valores del reino. Y ya que como cabeza tú la agarres, entonces tienes que enseñarle al pueblo. Yo vi esta congregación 5 años más adelante con 3,000 bautizados. Y la gente tiene que verla 5 años más adelante con 5,000 bautizados. Le vas a ir a hablar al liderazgo y le vas a decir: yo vi a ese liderazgo multiplicado, no en 200, yo vi 500. Y luego vas a hablarle a los músicos: yo vi a los músicos alabando al único y verdadero Dios que va a alimentar a 3,000 personas con su adoración. Y lo único que tiene que hacer el pastor es dar esa visión que ya recibió. De esa manera vamos a transicionar. Pero si yo ya lo creo y no lo digo, entonces omito lo que está escrito. Escribe la visión y declárala en tablas, para que el que la lea la corra, para que el que la escuche la corra. Y aunque la visión tardare, entonces es porque está más cerca de su final. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están aprendiendo esta tarde? Cada líder, cada pastor debería estar tomando apuntes de estos claves y estos puntos tan, pero tan poderosos. Ahora, entendiendo que somos parte de una organización eclesiástica, creo que todos entendemos lo que he dicho, la cual honramos y amamos. Ahora pregunto, varón de Dios, desde su experiencia, ¿cómo poder hallar un equilibrio entre la agenda de la organización o departamental y la visión celular? ¿Cómo poder hallar un equilibrio
entre la agenda departamental de la organización y la visión celular, la visión de la iglesia local. Ese género solamente con oración y ayuno. Tenemos que orar por nuestras autoridades, porque ellos son la cabeza. Y si bien es cierto, mucho de lo que hace la autoridad es como lo enseñaron. Y no podemos ser rebeldes. Y no podemos querer ejercer autoridad en el territorio que Dios me dio a mí si yo no estoy bajo la autoridad. Entonces aquí es importante orar por nuestras autoridades para que Dios levante un remanente que le crea a Él, que no esté casado con los ministerios o con los liderazgos. Te digo, que no está casado con las posiciones, porque tristemente eso es lo que confunde a las organizaciones, las posiciones. ¿Y para qué las quieres si no vas a hacer lo que Dios te mandó a hacer? Mejor sigue con la pregunta, por favor. Siguiente. Aleluya. Voy a dar un testimonio. Adelante. Voy a dar un testimonio para todos los que están aquí. En una ocasión yo estuve en un estado de otro país y tuvimos un adiestramiento a una iglesia local. Vino una mujer que tuvo que manejar como 6 horas para llegar ahí, cuando ahora que las redes sociales son bien mitoteras, chismosas pues. Supo que íbamos a estar allá. Ella fue y ella estaba convencida de todo lo que estuvimos enseñando. Ella sabía que lo que Dios demanda de la iglesia hoy no es nada nuevo, simplemente es regresar al origen, es regresar a la senda antigua, es movernos como se movía la iglesia primitiva. ¿Cómo? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La iglesia primitiva se sentaba a compartir el pan, se sentaba a compartir las oraciones, se preocupaban los unos por los otros, oraban los unos por los otros, estaban atentos de quién estaba necesitado y hasta vendía sus propiedades para que se le diera al más necesitado. Y eso nada más es regresar al origen. Entonces, esta hermana estaba convencida de ello y cuando terminamos el seminario fue llorando y me dijo: hermano, ¿qué puedo hacer yo para que mi pastor entienda esto? Ore. Y yo no voy a ponerme a ponerle en contra de la autoridad, porque es lo que yo enseño. Si tú no estás bajo autoridad, no puedes ejercer autoridad. Este reino es de autoridad. Entonces, ore, le dije por él. La volví a ver un año después. Pastor, dices, ya tengo un año orando. ¿Y qué pasó? Mi pastor sigue igual, él no quiere saber nada de esto. Siga orando, le dije. ¿Cómo decía el pastor ahorita Amador? ¿Cómo empieza la transformación de una persona? Orando. ¿Cómo cambió su nombre o la condición de este hombre? Orando. A los 3 años, para hacer la historia corta, su pastor me invitó a su iglesia a darle el seminario porque había entendido que este modelo es el modelo bíblico. Pero eso no paró ahí. Su pastor ahora es el obispo presidente de una organización archi requetre recontra mega tradicional, y él como autoridad está transicionando esa organización. Orando. Aleluya. Muchos inician el trabajo con las células en la iglesia
Y luego oímos expresiones como estas: no tengo los líderes suficientes. Está llegando mucha gente, pero no tengo los líderes suficientes para atenderlos, para discipularlos. Oímos expresiones como estas: los líderes se están desmotivando. Pasa un año, 2 años, pero luego baja el número de líderes. Bueno, a nosotros nos ha pasado. Y se desmotivan algunos. Desde su experiencia, ¿qué podemos hacer o cómo hago para poder mantener motivado y enfocado a cada líder de célula y con el deseo de multiplicarse? Te lo respondo con ese mismo pastor. En una plática que tuve con él, ya él siendo vicepresidente de esa organización, me dice: hermano Salvador, ore por nosotros, dice, porque tenemos un líder que tiene 14 años siendo el obispo presidente y no quiere soltar el hueso. Y en una plática que yo tuve con él, él me comentaba, dice: no quiero soltar la presidencia porque no tengo gente capacitada para tomar el cargo. Tenía 14 años de obispo presidente y no tenía gente capacitada. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿El indio o el que lo hizo compadre? No tenemos la calidad de gente para el liderazgo porque no estamos formando a la gente como la debemos de formar. Estamos más preocupados como líderes religiosos, estamos más ocupados en cumplir ritos y costumbres que en hacer discípulos. ¿Qué hizo Jesús en esta tierra? La gente se amotinaba porque quería que Jesús les hiciera un milagro, les predicara la palabra. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenía pastor. Entonces Jesús, conmovido a misericordia, tuvo que parar ese día y le habló a aquellos que estaba formando. Y dice, la multitud, dice, tiene hambre. ¿Qué vamos a hacer? La Biblia dice textualmente: estoy apesadumbrado porque esta gente tiene 3 días siguiéndome en la campaña y ya ha habido muchos milagros, ya ha habido muchas sanidades, pero la gente no ha comido. Entonces, ¿qué hace el que se está formando? Mándalos a sus casas, Señor, se acaba el problema. ¿Y qué hizo Jesús? El maestro de maestros. Ustedes les van a dar de comer. ¿Cómo, Señor? Creo que ese día Andrés traía el morral de las ofrendas. ¿Cómo, si aquí nomás hay 200 denarios? Esto no basta para darle un bocado de pan a cada persona, porque ese día había más de 4,000. ¿Por qué? Porque dice que eran 4,000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces, si cada gallo traía una mujer, 4,000 más 4,000 mujeres. Y en aquel tiempo había más, porque si no había tenido hijos, le daban otra. Entonces imagínense, 4,000 hombres ya, con 2 mujeres ya eran 8,000 más 4,000, 12,000. Los hijos. Y que cada una de ellas era bien buena para echar chamacos, que tenían las 12 tribus de Israel. Súmale, eran más de 28,000 almas ese día. Entonces los discípulos, al ver a la multitud y ver el dinero que había, dijeron: no, esto no alcanza. Estoy hablando de formar líderes. Qué bueno que se dieron cuenta que el dinero no soluciona el problema social.
El dinero no soluciona el problema social. Es que ya que me saque la lotería, es que cuando tenga el templo que tiene el fulano, es que cuando tengo los instrumentos que estos tienen, eso no soluciona el problema de la sociedad. Entonces siguieron buscándole y encontraron al hijo de la mujer virtuosa, la única madre que había echado lonche, 5 panes y 2 peces. Esa se había levantado temprano y le dio lonche al muchacho. Entonces el Señor dijo: echen eso poquito que traen ahí, y lo tomó en sus manos. ¿Qué necesitamos para que nuestros líderes no se desanimen? Enseñarles en una escuela de discipulado, pero no lo que les enseña todo el mundo, lo que enseña la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, a fin de que el Hijo de Dios, hombre o mujer, esté enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos líderes preparados para toda buena obra. ¿Y qué pasó después de eso? Lo poquito en las manos de Jesús. Líder, pastor, que estás aquí, que está frustrado porque no tienes líderes, pon ese puñado de líderes en las manos de Jesús. Y cuando Él los tome a esos liderazgos, mira, hay una estadística, lo voy a decir rapidito. Joel Kominsky es un doctor en teología que es experto en grupos pequeños, y él hizo una investigación y encontró que los líderes más exitosos no son los elocuentes. Los líderes más exitosos de un grupo pequeño no son los que tienen recursos. Los líderes más exitosos de un grupo pequeño no son si es hombre o mujer, género. No es la edad que tengan, porque la Biblia rompe el paradigma humano. Dicen muchos: es que yo ya estoy viejo, a mí ya se me fue el tren. Viejo los cerros, y cada vez que llueve echan palos nuevos. Dice la Biblia: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes como cedros en el Líbano. Entonces, ¿qué hace la diferencia para que un líder tenga éxito? Lo que Joel Kominsky escribe, dice: son líderes que se ponen en oración todos los días y oran por Chonita, oran por Juanita, oran por Pedro, oran por Nicanor, oran por Antonio, y le dicen: Señor, Antonio llegó borracho otra vez, pero aquí a un año lo quiero ver predicando tu palabra. Chonita no se le quita lo chismosa, pero en el nombre de Jesucristo yo declaro que va a ser la mejor evangelista de este grupo. Orar por la gente, y eso cada líder tiene que saber. Pero eso no se aprende afuera. El líder de líderes, el pastor, el encargado del barco, tiene que educar, tiene que enseñar, tiene que instruir. Esto está poderoso. Creo que nos va a faltar tiempo. Quisiera mencionarles Dame algo, que me brincó una liebre. A veces le pedimos a Dios gente preparada, y Dios nos manda los más imperfectos para que la excelencia sea de Él. Pastores, no esperen tener gente preparada, prepárelos. ¿A quién preparó Jesús? Una gavilla de malandros, que uno de ellos era el celote. Era peleonero con ganas, pero hasta ahí lo vamos a dejar. Amén. Amén. Quisiera mencionar que el evangelista Páez sirve en una iglesia con más de 2.800 almas bautizadas en el glorioso nombre del Señor Jesús, con una asistencia cada fin de semana con más de 3.000 asistentes. Y teniendo esto como base, varón de Dios, y hacer un comentario: que aquí hay muchos pastores jóvenes, nos escuchan por las redes sociales, pastores que están comenzando una iglesia. Quisiera unir que nos dijera un poquito de esta iglesia, nos contara brevemente los inicios de esta iglesia, pero a la misma vez
quisiéramos que preguntarle, ¿qué haría usted si hoy lo instalaran en un pueblo donde no hay nadie bautizado y lo instalan para comenzar una iglesia? ¿Qué sería lo primero que usted hiciese? Me iría a Mateo capítulo 10 otra vez. Dice el Señor, cuando los llama en el verso 5, los envió. Y ahí hay una palabra que dice, y les dio instrucciones diciendo. Instructivo. Les dio un instructivo. Número 1, por camino de gentiles no vayan. En ciudades samaritanos no entren. Sino id antes. Ahí está el texto, el 5, el 6. Sino id antes. ¿A dónde? A las ovejas perdidas. ¿A dónde? A las ovejas perdidas. ¿A dónde? A las ovejas perdidas. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Queremos ir por los chivos? No, vaya por la oveja. ¿Queremos ir por los cabritos? No, vaya por la oveja. Voy a decir esto con mucho respeto, porque sé que aquí en la audiencia y en las redes hay gente que tiene otra fe diferente a la nuestra. No se preocupen, no vamos a ir por ustedes. Vamos a ir por el borracho. Vamos a ir por la prostituta. Vamos a ir por el matrimonio que está enfermo. Vamos a ir por el herido. Vamos a ir por el quebrantado. Vamos a ir por el que está muriéndose en pedazos. Vamos a ir por el enfermo. Vamos a ir por el que está desahuciado. Vamos a ir por el paralítico. Vamos a ir por el cojo. Queremos ganar gente que ya está en otra pecera. No, Dios nos mandó a ir al mar. Allá hay peces gordos. Allá hay gente que necesita ser rescatada, ser restaurada. Y luego, ¿qué dice el verso 7? ¿Y qué voy a hacer cuando llegue? Mira lo que dice nada más. Y yendo predicar. ¿Y qué les digo? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es ese reino? Yo soy embajador en nombre de Cristo y es Dios quien ruega. Y yo me acerco a Joel. Joel que tiene una necesidad, Joel que tiene una enfermedad, Joel que tiene una hija enferma. Entonces yo me acerco, representante del reino, y le digo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Pero qué es eso? Verso 8. Verso 8, ¿qué es ese reino? Ese reino, el Señor dice, sana enfermos, limpia leprosos, resucita a los muertos. ¿Cuánta gente está muerta en vida hoy? Son monigotes. Trabajo, comida, dormir. Trabajo, comida, dormir. Muertos en vida. Vamos resucitándolos en el nombre de Jesucristo. Voy a terminar rápido esto. Echar fuera demonios. Es más, ay, pero yo no estoy capacitado. ¿Cómo no? Desde el momento en que tú recibiste a Cristo como tu Señor y tu Salvador, ya eres representante de Él. Pero yo soy mujer. Pero en el nombre de Jesús tienes autoridad. Pero yo no estudié. ¿Y quién te dijo que por los estudios echa fuera demonios? Eso se hace en el nombre que es sobre todo nombre. Eso se hace en el Dios que tiene poder y autoridad. Quiero terminar el verso 8 porque dice, lo que de gracia recibiste, eso ve y da de gracia. No vas a ir a dar lo que dio Wilmer, no vas a ir a dar lo que le dieron a Verónica, no le vas a ir a dar lo que le dieron a Joel. Lo que a ti te dieron es la autoridad espiritual que Dios te dio para que vayas y des. Lo que de gracia recibiste, eso vas a dar. Bueno, no sé si pararme, correr o quedarme aquí sentado. Aleluya. Así que ya sabemos lo primero que tiene que hacer. Vaya a una casa, establezca el reino. El alquiler del local queda para después. Esta iglesia, La Misión, en Mazatlán,
no empezó con los 350 grupos celulares que tenemos ahora. ¿Sabe cómo empezó? Con un grupo, en una sala, con mi pastor y su esposa, y los suegros de la hermana de mi pastor. A los meses ya eran 7 personas. Entonces, ¿qué voy a ocupar yo para ir a un lugar donde no hay nada? Una casa que se abra. Y si la casa es digna, ¿qué significa que esa casa es digna? Que está un enfermo ahí y oro por él, y en el nombre de Jesucristo el enfermo sana. Entonces la familia, en agradecimiento, abren su casa para que el reino de Dios se establezca ahí. Pero esta casa se multiplicó en 2 casas, y luego fueron 4 casas. Entonces de la salita se brincaron a la cochera, al garage. ¿Cómo le llaman acá? Garage. Son más gringos que allá en México. Entonces, ya cuando había 4 grupos, se rentó un local, apenas. Pero ¿qué nos dice la religión ahora o la tradición? Vamos a rentarte un salón para que empieces una iglesia para Jesucristo. Abre una casa y luego multiplícala en 2 casas. Y luego multiplícala en 4 casas. ¿Y sabes qué? Cuando ya haya billullo, entonces renta local. Pero no andes cargándole a la gente la renta, la construcción. Mejor mándalos a ganar a Zaqueo. Zaqueo aquel día ganó el reino de Dios. Aquel día ganó la mitad de la riqueza de un pecador arrepentido. ¿Saben dónde está la lana, iglesia? Pastores, no los veo mucho. ¿Saben dónde está la lana? En las ovejas. Y esto me regañó mi esposo una vez porque lo dije, y otra vez me va a volver a regañar. Pero tenemos que ser sabios. Si vamos a las ovejas perdidas, como dijo el Señor, ellos son los que tienen el dinero de este reino. Aleluya. Los gobiernos no te van a apoyar. Te van a apoyar mientras haya elecciones, pero luego se van a olvidar de ti. Sígale, porque esto avanza. Moisés, no tome el tiempo, si puedes ayudarme. No lo tomes. Sígale adelante. Bueno, tenemos algo bien interesante hoy, bien importante y necesario. Ahí tenemos entre nosotros varios pastores que trabajan con el sistema celular. Quisiéramos darle la oportunidad a algunos de ellos, quisiéramos tener el tiempo para todos, pero no lo tenemos, para que ellos nos dirijan una pregunta a nuestro conferencista del día de hoy. Hermana Marieli, si puede ayudarnos con esta parte, por favor. Bendiciones, Pastor Joel, Pastor Salvador. Bendiciones, saludos, iglesia, el pueblo de Jesucristo. Saludos también a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Ronda de preguntas. Vamos a recibir al Pastor Anthony Fonseca de la iglesia de Sabana de Mendoza. Es una de las iglesias pioneras en el trabajo celular y tiene un gran crecimiento en el estado Trujillo. Bienvenido, pastor. Bendiciones para todos. ¿Cuántos están contentos de estar en este gran evento? Yo creo que después de este evento todos saldremos con un espíritu superior. Bien, Pastor Salvador Páez, honor poder hacerle esta pregunta a ustedes. Sabemos que hay muchos pastores que han iniciado el trabajo celular y el problema inicial a veces no es la tasa de conversión. Es decir, en las primeras temporadas logran bautizar 20, 30, 40, hasta 50 personas en el nombre de Jesús. Así que el problema no es que las personas se conviertan, sino que el mayor problema a veces es la tasa de retención. Lograr que dentro de un año esos 20, 30, 40, 50 almas bautizadas en el nombre de Jesús sigan perseverando en la fe. En este sentido, la pregunta que quiero realizarle es: ¿cuál es la clave principal? ¿O cuáles son las claves principales para lograr tener una mayor tasa de retención
de los feligreses en la congregación. Marcos capítulo 4, el verso 26 al 29, nos dice cómo es el reino de Dios. Y dice, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Pues todos sabemos que la palabra es la semilla. Bueno, cuando usted echa la semilla, dice que aquella semilla brota. Sin que uno sepa cómo, aquella semilla brotó. Bueno, es lo que decía ahí Marco, pero ahora ya sabemos que no es ni el que siembra ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Entonces, la idea es que cuando yo suelte la palabra en la persona, primero nazca y luego crezca. Y luego dice que aquella semilla que nació empezó a sacar una espiga. Y esa espiga madura. Entonces aquí hay un proceso de hacer discípulos. Primero, cuando Nicodemo llegó con Jesús, le preguntó qué necesitaba para entrar en ese reino. Y lo primero él le dijo, es necesario nacer de agua y del Espíritu. Entonces la semilla tiene que nacer. Por eso toda persona que viene a nuestras iglesias, tenemos que meterla en ese proceso donde ellos tienen que aprender que primero tienen que nacer, luego tienen que crecer y luego tienen que madurar. Que la familia López no le va a pagar los 1,000, 2,000 pesos o bolívares o dólares que le pidió prestado. Y como no hay madurez, la familia se retiró de la iglesia. Entonces esa semilla que crece espiga tiene que madurar. Y por eso necesitamos meter a la gente a la escuela de discipulado para que maduren espiritualmente. Pero cuando sean maduros, aunque no los saluden en la iglesia, no se van a molestar. Porque luego dice que aquella semilla que creció y que luego trajo una espiga y luego maduró el fruto en la espiga, enseguida, verso 29, llega la hoz y corta porque la cosecha llegó. ¿Por qué no llegamos a tener cristianos que después de haber sembrado la palabra se multipliquen? Porque no los estamos discipulando. ¿Y qué es el discipulado? Nada más decir a Jesús, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que enseñar a la gente a seguir a Jesús, no seguir al pastor, no seguir a los levitas, no seguir a lo que se mueve acá, no, seguir a Jesús. Y cuando la gente ama a Dios, entonces le van a querer sacar y el enemigo no está contento, pero ellos ya saben orar, ellos ya saben ayunar, ellos ya saben leer la palabra y ya saben que hay más de 3,000 promesas en la palabra y ya saben que las misericordias de Dios nuevas son cada mañana y ya saben que aunque pasen por el fuego no se van a quemar y ya saben que aunque pasen por las aguas no, porque los discipulé. Y eso me da el nivel de fidelizar miembros. Ese término retención no está bien porque como que lo retienen. No, nosotros no retenemos a nadie, queremos que sean fieles a Dios. Amén. Y la única manera de ser fieles es haciendo los discípulos de Jesucristo. Excelente, la clave es el discipulado. Continuamos, hermana Marielis, por favor. Sí, ahora recibimos por acá al pastor Manuel Camaño. Pastorea una de las iglesias con mayor proyección de crecimiento en el Distrito Capital, una iglesia muy organizada. Adelante, pastor. Dios le bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos. Desde su experiencia, ¿cuáles considera usted que podrían ser los 3 no
O sea, 3 aspectos no negociables en el desarrollo del sistema celular. Hay 3 engranes que no paran. Porque la estructura de la estrategia celular o de la estrategia de Jesús tiene 8 engranes. Porque nosotros vemos esta estrategia como una maquinaria de producción. Una fábrica no puede dejar de producir. ¿Por qué? Porque cuando dejas de producir, luego vienen números rojos. Y si tú eres encargado de producción y no estás produciendo, viene el patrón y te corre. Entonces la iglesia es el negocio de Jesús. Híjole, ya me vieron feo varios. Pero cuando Jesús discutía con los maestros en el templo y sus padres lo encontraron, estaban preocupados y hasta le reclamaron: hijo, pero ¿cómo? ¿Te nos perdiste? ¿Y qué le dijo él? Es necesario que en los negocios, este es el negocio de Cristo, ganar al perdido. Y si nuestras iglesias no están ganando perdidos, estamos en quiebra y el patrón nos puede cambiar por otro. ¿Cuáles entonces estos 3 engranes que no dejan que la maquinaria siga produciendo? Número 1, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Que en todo punto y coma esté Él. Que en todo activismo esté Él. Que en toda actividad esté Él. Que en todo ministerio esté Él. Que en todo liderazgo esté Él primero. Porque si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás Él lo va a añadir. Entonces, ¿qué no debe de parar? Una estrategia espiritual. Porque recuerden que estamos estableciendo el reino de los cielos. Y el que se atreve a establecer el reino de los cielos, cuidado. Porque es como ir y darle palazos al panal. Las avispas se van a venir. Los pastores te van a juzgar. La institución te va a criticar. Los que no creen en lo que tú crees. Pero si tú tienes una estrategia espiritual pidiéndole a Dios establecer este reino ahí en el lugar donde Él te puso, si tienes una estrategia espiritual orando y ayunando para el día del amigo que viene, si tienes una estrategia espiritual orando por los grupos de amistad, las células, si tú tienes una estrategia espiritual orando y ayunando por los perdidos que están llegando, si todo esto está cubierto con ayuno y oración, vamos a tener éxito. Pero lo segundo que se requiere para que la estrategia siga caminando, que las sucursales del reino no se cierren. Las casas no se pueden cerrar. Esto no es negociable. En el momento en que abres tu casa, cuidado. Porque si un filisteo llamado Obed-Edom en 3 meses la presencia de Dios le dio todo lo que en toda su renga vida no le habían dado esos dioses paganos, entonces el que abre su casa abre la bendición. Entonces eso segundo es: abro una casa y no la cierro. ¿Y por qué no la cierra? Porque no la cierro. ¿Y por qué? Porque es una sucursal del reino de los cielos. Y el Dios que nosotros tenemos no ha perdido ni una sola batalla. Antes, todo lo contrario, nos ha dado un ADN de poder y de autoridad para ir de poder en poder, de gloria en gloria. No digo que no va a haber problemas, sí va a haber problemas. ¿Se van a acabar recursos? Sí, se van a acabar recursos. Pero dijo el Señor: pruébame y verás cómo te abriré las ventanas de los cielos. Las casas no se cierran. Y número 3, estos tres motores son los que le dan la velocidad al crecimiento. El pastor se tiene que plantar semana a semana con sus líderes. El pastor tiene que soltar de la unción que Dios puso. ¿Qué pasó con Moisés? Ven para acá, le dice el Señor a Moisés: vamos a ese monte. Y le dice: mira qué bonito se ve allá. Wow,
wow, dice Moisés, ya pude ver la tierra prometida. ¿Qué crees? Le dijo el Señor, tú no vas a entrar. Moisés se pone la mano en la cintura. Dame a un hombre, le dijo, capaz de guiar a este pueblo. El ser humano a veces cierra los ojos y no se da cuenta con quién anda. Cuidado, que el líder de la alabanza, cuidado, que el líder de los grupos, cuidado, que la hermana Petrita es mejor predicadora que tú como pastor. Porque a veces cerramos los ojos y no nos damos cuenta de la gente que está con nosotros. No, le dijo el Señor a Moisés, trae a Josué, hijo de Nun, que desde su juventud te ha servido. Y mire lo que pasó. 40 años Moisés no pudo conquistar. Y Josué en 3 días conquistó la tierra. ¿Por qué? ¿Porque Josué las podía? No, porque tuvo un encuentro con el que tú y yo tuvimos un encuentro. Y el Señor le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, el pastor tiene que invertir de su tiempo, de su ministerio, de su liderazgo en todos los que están a su alrededor. No tiene que reservarse nada. Aquí el único que parte el pastel es Dios. Y muchas veces los pastores nos reservamos y no invertimos en nuestros líderes porque pensamos que me van a comer el pastel. En Dios no es así. En Dios dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cada semana el pastor tiene que invertir tiempo con sus líderes. Y esto le llamamos la reunión del MIT. Ministrar, evaluar, empoderar y trazar. Esos son los 3 engranes que no se negocian. Aleluya. Una última pregunta. Si recibimos por acá al pastor José Sandoval, un pastor apasionado por el crecimiento de la iglesia, que usó muchas estrategias, pero encontró en las células la estrategia correcta para ver un gran crecimiento en los últimos años. Pastor José Sandoval, Dios le bendiga. Amén, Dios les bendiga. Privilegio poder estar aquí en este poderoso servicio, hermano, aprendiendo y llenándonos de conocimiento. Y hermano Sandoval, una pregunta. ¿Cuál cree usted, según su experiencia, son los retos más difíciles que experimenta un líder de célula y cómo puede superarlos? A él mismo. Su mayor reto es el mismo. No puedo por esto, no puedo por aquello, no puedo por acá. En pocas palabras, hay muchos no. Pero en Cristo está el sí y el amén. Siervo, tenemos que enseñarle a los líderes que no van por ellos. Tenemos que enseñar a los líderes que no van por ellos, ni van porque yo los puse. Van porque hay alguien que es más grande que todos nosotros, y a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y nos dio un lugar que los ángeles no tienen. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de poder decirle al mundo: mayor es el que está con nosotros que aquel que está contra nosotros. Aleluya, todos de pie, levantemos ese fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Estamos más que agradecidos por este tiempo. Agradecemos al varón de Dios, el evangelista Salvador Páez, por este tiempo. Nos faltó tiempo. Sé que este año vamos a tener la bendición y el privilegio de tenerle nuestra conferencia, y si usted quiere seguir aprendiendo, venga esos días. ¿Cuántos fueron edificados?
Dele otro aplauso al Señor Jesucristo y seguimos adelante. Dios los bendiga a todos.